Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para la página de Facebook y mis canales paralelos. Mucho he estado pensando en estos días sobre lo competitivos que somos los hombres entre nosotros mismos a lo largo de toda la vida. E incluso noto que la mayoría de juegos que hacemos cuando somos niños tienden a la competencia y que cuando llegamos a la edad adulta el instinto de luchar se mantiene, pero se transfiere a otras áreas como por ejemplo el área laboral. E incluso cuando estamos en escuela, colegio y universidad, muchos de nosotros podemos competir hasta por notas. Pero la vida de adulto es una competencia por ser mejor que otro, porque eso nos garantiza una mejor calidad de vida y una mejor supervivencia. Y tiene muchísimo sentido porque si ustedes notan, este es un mecanismo, un motor social que impulsa la economía. Y esa es una de las razones por la que la mayoría de hombres ocupan puestos de poder en empresas, como por ejemplo los CEOs. Todo esto tiende a veces a frustrar a muchos caballeros que no van a lograr triunfar en un área. Y es que esto tiene mucha lógica porque nadie puede ser perfecto en todo lo que se proponga. Si usted es perfecto o tiene un alto nivel en absolutamente todo lo que hace, la vida puede llegar incluso a perder sentido. Parte de aprender a disfrutar un logro o una victoria es haber perdido antes para poder saber lo que se siente perder y lo que se requiere para reponerse y luego triunfar. Pero hay un punto donde muchos hombres en esta carrera a lo largo de su vida tienden a frustrarse y es que todos deseamos ser muy, pero muy buenos en algo. Por ejemplo, habrá algunos que sueñan ser los mejores futbolistas del mundo, los mejores basquetbolistas, los mejores en matemática. Tal vez habrá algunos que desean ser los mejores haciendo dinero, los mejores tocando un instrumento, los mejores practicando un juego o algo, y no se logra siempre. El puesto de número uno siempre lo va a ocupar nada más una persona. El puesto de número dos, por lo general, es invisible la mayoría de las veces. El número uno solo lo va a ocupar alguien. ¿Esto qué quiere decir? Esto se traduce a que los puestos de privilegio en X cosa en la que nosotros nos desarrollemos están reservados para un número diminuto de personas, por lo que la inmensa mayoría, el 99.9.99999% de gente, siempre va a estar por debajo del nivel de excelencia, aunque pueden estar muy cerca de la misma. No significa que lo que yo estoy diciendo se tenga que tomar como conformismo, sino que lo que quiero dar es una estrategia o una idea que sé que va a hacer que muchas personas salgan adelante y sean extremadamente buenos en algo que hacen. ¿Y a qué me refiero? En esta lucha, en esta competencia por ser bueno en algo, tendemos a compararnos con los demás y por lo general el punto de comparación suele ser la persona que es mejor que yo. Y eso, si bien es bueno porque puede ser un motor que nos impulse, puede ser terriblemente frustrante si por más esfuerzo y empeño que nosotros ponemos en algo no lo logramos. Entonces, mucha gente que tal vez está creciendo en un área específica puede claudicar y abandonar y deja todo ese esfuerzo que hizo durante mucho tiempo tirado a la basura por simple frustración y comparación con alguien más. Yo siempre he dicho que lo mejor que uno puede hacer en la vida, independientemente de compararse con otros, es disfrutar lo que se hace. Y como yo siempre he dicho en otros videos, si usted está bien, el resto de gente que va a estar a su alrededor va a estar también bien. Por lo tanto, disfrutar lo que usted hace va a hacer que haga mejor las cosas o por lo menos no va a ser tan tortuoso su camino. ¿Y a qué me refiero? Y es que quiero ponerles un ejemplo de una amistad que yo tuve cuando era muy joven que tocaba piano y lo hacía muy bien, pero al lugar donde él iba a estudiar había gente que era muchísimo mejor que él y tenían prácticamente el mismo tiempo de estudio y básicamente se les notaba que había más talento. Este amigo mío le ponía mucho empeño, pero no tenía la facilidad casi que de genio que tenían estos otros pianistas
Y él se frustró mucho al punto de que se comparó tanto con ellos que abandonó, que claudicó, porque los tomó como un punto de referencia y nunca los pudo pasar. Yo a él lo dejé de ver durante muchos años, se dedicó a otra cosa, pero esa seguía siendo la pasión de su vida. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Al final fue que él abandonó. Y todos estos sujetos que estudiaban con él y que eran muchísimo mejores, cuando llegaron a la edad universitaria, se fueron por otras carreras y abandonaron el estudio del instrumento. Entonces, ¿qué hubiera pasado si este amigo mío, en vez de vivir comparándose con los demás, hubiera seguido estudiando y cuando esos otros sujetos se metieron a la universidad y que era también el turno de él, él hubiera elegido profesionalizarse en esta carrera? Con los años de estudio que él hubiera tenido, los hubiera sobrepasado y por mucho. Y esto es algo que yo he notado que pasa en muchas áreas, que hay gente que va a ser mejor que nosotros en todo lo que hagamos, al igual que va a haber gente que es peor. Si usted se pone a compararse con los demás y no tiene esa tenacidad y esa fuerza de no claudicar, en algún punto la gente que hace las cosas mejor que usted es posible que abandonen porque tengan otro camino en la vida, otro destino, porque les interesen otras cosas más que lo que está haciendo. Entonces, si usted persiste y se mantiene en esa área con el paso de los años, usted va a tener todo el conocimiento, práctica y experiencia que ellos no tenían a la edad que usted claudicó. Entonces va a ser muchísimo mejor que ellos y eso lo va a posicionar muchísimo más en esa área porque usted se lo ha ganado con esfuerzo y oigan esta palabra, empeño, empeño, porque no claudicó. Y esto pasa en muchísimas áreas, esto pasa en muchísimas áreas. Y yo sé de gente, por ejemplo, que en el colegio querían ser profesores de matemática, pero tal vez no ganaron el examen de ingreso a la universidad y se dedicaron a otra cosa, donde se desempeñan de una forma mediocre, en vez de persistir, por ejemplo, hasta lograr entrar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y con el paso de los años profesionalizarse hasta dominar la matemática. Esto pasa mucho. Entonces, ¿cuál es el punto al que yo quiero llegar en esto? Y es que si usted usa a las personas no como un punto de referencia de lo que se puede llegar a hacer y tomar el ejemplo de cómo lo hicieron, sino que usted se empieza a comparar con otra persona, se va a frustrar, se va a frustrar. Es solamente divertirse en el camino y esforzarse y tener tenacidad para lograr las cosas. ¿Por qué? Porque es mil veces más efectivo una persona que se esfuerza durante 10 años para llegar a X nivel de algo que alguien que se esfuerza durante 5 años y tiene muy buen nivel, pero al final abandona. Una persona que tiene mucho talento para algo, que al final lo abandona, va a terminar siendo siempre peor que una persona que no abandonó y que duró más años practicándolo. Beethoven decía que el talento se compone en 95% de esfuerzo y 5% de habilidad. Y tenía muchísima razón, tenía muchísima razón. Entonces, ¿a qué voy yo? Si usted está estudiando y usted ve que hay gente que es mucho más inteligente que usted, que hay gente que nada más ve la pizarra, se duerme en clase y aún así tienen notas excelentes, eso está perfecto para ellos. Si usted necesita estudiar el triple para obtener exactamente lo mismo, estudia el triple y lo hace. No tiene absolutamente nada de malo. Posiblemente, si usted cree que esta otra persona es mejor que usted solo porque necesita menos estudio y es más inteligente y tiene mejor memoria y retentiva, no se va a dar cuenta de que tal vez usted tiene un talento que esta otra persona carece. Tal vez es mejor en deportes, tal vez es mejor en analítica. Y esto pasa mucho también con los estudios, de que siempre en las clases hay una persona que es extremadamente tonta y otra persona que es extremadamente inteligente. Y por lo general hay un punto medio que uno se está comparando con el primer promedio y uno dice, pero ¿cómo si no pone atención en clase sale adelante? Es tal vez porque usted necesite para llegar a ese resultado tener métodos distintos,
pero no claudicar, no desmoralizarse por una comparación tonta con alguien con quien usted tal vez pueda hacer las cosas igual, pero de una forma diferente. Y tal vez esta otra persona tiene mucha habilidad para hacer algo, pero carece de habilidad para hacer la otra. Y es que esto me lleva al otro punto que yo quería discutir. No todo el mundo está tratando de ser extremadamente bueno en el área donde realmente puede ser excelente. ¿A qué me refiero? Mucha gente puede decir, ok, yo voy a esforzarme en sacar las mejores notas en esta carrera y tal vez no le salen, tal vez no le salen. Posiblemente es porque esa carrera no sea exactamente en la que debería estar para dar los mejores resultados. Y es muy difícil darse cuenta de eso y mucha gente no lo hace a lo largo de su vida. Pero a veces le estamos dedicando un esfuerzo y un empeño muy grande a cosas en las que no vamos a tener por cuenta propia el mejor resultado del caso porque podríamos ser mejor en otra actividad. Y cuesta mucho descubrir esto, pero para mí se puede hacer. Y ahí es donde usted empieza a ver, por ejemplo, en los centros de estudio, gente que brinca de una carrera a otra porque no logran encontrar qué les gusta. Y esto es muy complejo. Y para mí, una forma de solucionar esto es tener la mayor cantidad de conocimiento a una edad temprana sobre diferentes labores y actividades. Pienso tal vez que el Internet en algún momento va a ayudar a las nuevas generaciones a descubrir mejor sus vocaciones porque hay un mayor acceso a la información. Pero, por ejemplo, un programador entra y dice, es que este tipo es muchísimo más rápido programando que yo y yo conozco el lenguaje a la perfección, pero lo aplico mal. Ok, ¿qué área está usted fallando? No es que esa persona netamente sea mejor que usted, es que tal vez usted tampoco puede identificar sus puntos débiles en lo que está haciendo. Y ahí es donde viene la habilidad de saber escuchar a los demás. ¿Por qué? Porque hay gente que siendo un visor externo en las actividades que uno hace, puede ver cosas que uno mismo no logra ver. Y eso es uno de los motivos para los que están los profesores, para que el profesor te señale tus errores. Y ese es uno de los motivos por los que se hacen evaluaciones para poder dar un permiso o una certificación en algo que usted realice, para medir cuáles son sus puntos débiles. ¿Cuánta gente, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del ajedrez, que a mí me gusta y que lo he tocado varias veces en esto? ¿Cuánta gente se sienta a estudiar las partidas que perdieron para ver qué errores cometieron? ¿Cuánta gente estudia también las partidas que ganó para saber en dónde estuvo el secreto de su victoria y aplicarlo a otros juegos? Mucha gente se estanca en esta disciplina porque no estudian los juegos que perdieron, entonces no saben cuáles son sus errores, o tal vez no hay otra persona que llegue y les apunte, siempre hacen mal este movimiento. Y tal vez muchos van a decir, no, yo claudico en ajedrez, por ejemplo, porque me estanqué en el mismo nivel y no avanzo. Y porque yo veo que hay gente que empezó al mismo tiempo que yo y ya va muchísimo más adelante. ¿Cómo sé yo que esa gente no va a abandonar años después? Y que si yo me hubiera quedado, hubiera logrado tener un muchísimo mayor nivel, simplemente que mi camino era distinto. Y esto es a lo que yo me refiero. No se dejen frustrar porque otra persona haga las cosas mejor que ustedes. Lo que se necesita es constancia, es tenacidad, es disciplina. Porque si usted no tiene ni constancia, ni disciplina, ni tenacidad, no va a llegar a ningún lado en nada de lo que hace. Y este tipo de personas que no tienen estas disciplinas incorporadas en su forma de ser para hacer cualquier cosa, son las que se meten a un montón de situaciones o a aprender un montón de cosas o a realizar un montón de actividades y no terminan ninguna. La gente que no termina nada de lo que inicia no llega a ser buena en absolutamente nada porque no tiene ni constancia, ni tenacidad, ni disciplina. Entonces no se frustren, no se comparen. La vida de nosotros, los hombres, desde que somos niños, es una sola competencia entre nosotros y cuando llegamos a la edad adulta, sigue siendo una competencia directa o indirecta. Desde el diario vivir hasta muchos hombres que están en la plantación compiten hasta por los seres de luz, hasta cuando estás en el trabajo. Todo, absolutamente todo en la vida del hombre es una competencia. El asunto es seguir el propio camino, no dejarse frustrar y tener mucha tenacidad y constancia para poder llegar a ser buenos
en algo. Si a usted le toma 10 años ser igual de bueno que una persona que le tomó 3, alcanzaste el mismo nivel, solo que en una cantidad de tiempo diferente y aún así tienes la misma ganancia que la persona que lo logró antes. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.